Cuánto camino a la deriva, cuánto sueño cada día con la tierra prometida. Cuánta espera, cuánto empeño, cuánto desearla y verla para quedar a las puertas de lejos sin reconocerla. Se me ocurre que el desierto es también vida y promesa, tanta arena, tanto infierno los habita tu presencia. Cuánto desearla y verla para quedar a las puertas de lejos sin reconocerla. Aumenta mi fe, oh Dios, abrázame con tu amor, que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón, tu tesoro en mi corazón. Que no te esperes sentada sin preparar la mirada, sin encender mi lámpara. Haré despertar mi alma, tanto desear el verte, tanto salir a buscarte, tan lejos para en mí encontrarte. Que sepa entonces llevarte en mis ojos, en mi cara, con sonrisa que delate que me sé por ti habitada. Que aprenda por fe a fiarme, que sepa por fe al fin darme a todo para en mí encontrarte. Aumenta mi fe, oh Dios, abrázame con tu amor, que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón, que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón. Aumenta mi fe, oh Dios. Buenos días, Dios le bendiga, gracias por darnos la oportunidad de acompañar este tiempo en su hogar o en su trabajo, donde usted esté viendo este video, para poder traer una reflexión y un momento de recogimiento para acercar la palabra de Dios a nosotros. La palabra de Dios nació para ser encarnada en buenas prácticas de fe en lo concreto de la vida cotidiana. Jesús dijo en su momento que no basta con decir Señor, Señor y no hacer nada más al respecto, porque los que así obran no llegarán al reino que Jesús vino a proclamar. En Mateo 7, 21 y 23 trae esta porción bíblica. Pero también dijo que al menos con alcanzarle un vaso de agua fresca a uno de sus seguidores sediento, acalorado, con el simple hecho de darle un vaso de agua entrará en el reino, sin preguntársele sobre su fe, sino observando su acción de solidaridad, de amor, de servicio. Mateo 10, verso 42 dice: y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro
que recibirán la recompensa. En estos días se debate en Puerto Rico sobre la posibilidad o imposibilidad que personas de fe depositen votos de confianza por políticos que se declaran ateos o no creyentes. Se debate sobre si una persona atea puede servir bien a la sociedad desde el gobierno. Y muchos cristianos y cristianas dicen que solo votarían por personas que declaren su confianza en Dios. La verdad, hermanas y hermanos, es que no pasa por ahí la cuestión. No pasa por el decir, sino por el hacer. Algunos adagios universales dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y las historias sobre cristianos que no eran tan cristianos o que no actuaban tan cristianamente cuando accedieron al poder y se corrompieron, quizás nos pueden enseñar un poco al respecto. Repasemos una pequeña parábola que Jesús contó. La podemos leer en Mateo 21, del 28 al 32, en la Nueva Traducción Viviente. Le titulan La parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor: Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: No iré. Pero, más tarde, cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: Ve tú. Y él le dijo: Sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos le contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. La parábola de Jesús nos muestra que la viña es la realidad del mundo, en la que el trabajo siempre es arduo y urgente. Y a esa viña el padre envía a sus dos hijos a trabajar, a hacer lo necesario para que la viña dé frutos, para que la vida prospere, para que pueda haber alimento y abundancia. Y la respuesta de los dos resulta, aunque parece ser tajante, muy ambigua. Uno contesta que no, pero luego sí lo hace, y otro contesta que sí, pero luego deja de hacerlo. Solamente el compromiso del que inicialmente se había negado al trabajo nos permite descubrir quién finalmente actuó coherentemente. Quizás a la primera no. A la primera lo hubiéramos marcado para toda la vida como el mal hijo, como el hijo perdido. Pero de este modo, al hacernos esta historia, Jesús denuncia a aquellos dirigentes de su tiempo y al pueblo que públicamente se comprometían a trabajar por acercar el reino, se comprometían a servir a Dios, pero en la realidad eran incapaces de actuar de acuerdo con las palabras que pronunciaban. Una actitud que contrastaba severamente con aquellos que aunque parecía negarse al principio al servicio, terminaban dando lo mejor de sí en la transformación de la viña. Es la historia también del buen samaritano, donde los religiosos y los creyentes hacen lo que no se debe hacer y los paganos o ateos hacen lo que se esperaba en la misericordia a la persona herida. En esta parábola que hoy compartimos, Jesús plantea el dilema y lo pone al descubierto. La praxis de sus oyentes y la nuestra es la que están en tela de juicio. La conversión no es un asunto solamente de proclamas o de prolongados ejercicios piadosos o de elaborados discursos.
La conversión es un llamado impostergable a trabajar por la justicia, a servir al prójimo, a preocuparnos por sus necesidades, a buscar a aquellos que necesitan, a estar a su lado cuando hay una crisis. Es el llamado al compromiso, a un trabajo arduo y al discernimiento sobre cuál es la voluntad de Dios en medio nuestro. Ciertamente aquella pequeña parábola, aquellas palabras de Jesús, parecían herir la sensibilidad religiosa de sus contemporáneos, porque ellos se consideraban auténticos seguidores de Yahvé y inigualables hombres de la fe, porque colocaban delante de ellos el testimonio de aquellas personas que ellos mismos consideraban lacra, lo ponían al frente y decían, miran qué mal que está este otro, por lo tanto, mira qué bueno que soy yo. Y resultaba que se la pasaban señalando los pecados de los demás, la pobreza de los demás, la enfermedad de los demás, para que ellos no se vieran tan mal y relucieran y brillaran como los santos de la historia. Pero más allá de la interpretación limitada de aquel contexto judío del momento de Jesús, esas palabras suyas pueden y deben elevarse hoy a la categoría universal de un principio ético impostergable, el de la primacía del hacer sobre el decir. El hacer es lo que marca la diferencia. Es la praxis por sobre la teoría, es la misericordia y la acogida de Dios por sobre la visión de juicio y castigo para todos. Un hermano dijo que sí, muy dispuesto, pero sus hechos desmintieron sus palabras. Su palabra verdadera, su palabra práctica fue un rotundo no voy a hacer nada por la viña. En cambio, el otro hermano pareció desde el principio estar afuera del camino. Era el hermano perdido, era el alejado de la salvación por su palabra de rotundo no al Padre. Era inaceptable en apariencias, pero dejando aparte sus palabras y aún sin sustituirlas, por otra parte terminó haciendo lo adecuado, lo aceptable, lo esperado. Fue a la viña y hizo la voluntad del Padre en la viña. Así que se trata de decir o de hacer, de teorías o de prácticas. Jesús es tajante y claro. Lo más importante es lo que haces con tus creencias y valores. Cómo las pones en la práctica y te acercas a ayudar a las personas en necesidad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Le gustaba terminar muchas de sus enseñanzas a Jesús. Te deseo la bendición de Dios, que el Señor te proteja, te acompañe y te bendiga. Y te invito a terminar este tiempo de reflexión con una hermosa canción que nos llama a acurrucarnos en las manos tiernas de Dios, pidiendo de su bendición para nuestra vida. Danos tu ternura, oh Dios. En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo,